Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues el día de hoy vamos a platicar un poco más acerca de los métodos en esta pues ya extendida plática de religiones comparadas, donde pues tratamos de retomar este concepto de unidad, este concepto de unidad en nosotros mismos, de unidad con nuestras acciones, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro respirar, muchas cosas. Y vamos a tratar de tocar algunos de los métodos que se utilizaron en el México antiguo, ¿no? Algunos métodos toltecas que se utilizaron de distintas maneras y vamos a tratar de tocarlos de manera general. Cada uno de estos temas realmente tiene distintas prácticas, muchas de ellas ya perdidas. Realmente uno tiene que ser creativo y muy honesto para buscar retomar o inspirarnos en el México antiguo o en el mundo antiguo en general para revivir algún proceso o tratar de escudriñar en lo que aún se mantiene ahí vivo. Y comenzaremos tocando, profundizando en el tema de Tezcatlipoca. Ok, trataremos de tocar este tema de la religión desde un punto de vista de la transformación del individuo. Las distintas religiones han encontrado distintos elementos para poder describir este proceso de transformación del individuo, donde el individuo percibe sus carencias y él mismo se autorregula, por decirlo de alguna manera. En el México antiguo, la transformación pues se asociaba a Quetzalcóatl, ya que Quetzalcóatl es el Nahuatl-Piltzintli, que significa el príncipe de las transformaciones, es decir, el príncipe de los nahuales, por lo que pues es la transformación por excelencia, ¿no? Sin embargo, realmente la transformación no comienza ahí, ¿no? Realmente el estado de Quetzalcóatl es un estado al que uno, así como el estado búdico, es un estado o el estado de los mahasidas, es un estado al cual uno accede después de una serie de transformaciones personales. La transformación por excelencia inicia con Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, esta experiencia humana que se asocia con el espejo, este símbolo que se ha utilizado en el Zen, por ejemplo, que se utiliza en el México antiguo. Estoy seguro que los celtas lo utilizaron, los egipcios, los primeros cristianos, incluso antes de Cristo, es decir, los neoplatónicos, es decir, Hermes Trinigesto, ese tipo de asociaciones también manejaban este espejo de jade, espejo de obsidiana, este espejo de obsidiana que representa los sentidos, nuestra percepción, nuestras sensaciones, nuestras ventanas, nuestro cuerpo físico, nuestro tantra, nuestro flujo. Este flujo perfecto que así como nos enseña Tezcatlipoca, este ahumar del espejo, poca, poctli, humo, poca, ahumar, y poca, Tezcatli, poca, y poca, su humo del espejo. Es decir, acentuando el aspecto del humo, ya que el humo pues representa estas impresiones que quedan en nosotros y de alguna manera, como el humo, cuando nace este humo digamos que tiene formas
más definidas y se va difuminando, así como nuestra conciencia, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, ¿no? O sea, tocan el espejo y empieza el tiempo a convertirlas en algo distinto, estas experiencias. En sí, todo el juego de simbolismos es nuestra conciencia, nuestro proceso de percepción, y hay técnicas asociadas para entrar desde el principio a conocerse a uno mismo, ¿no? Una vez que uno ya pues ha tenido ciertas experiencias, ya no es una persona que las circunstancias lo dominan, es decir, que frente a una circunstancia inesperada, probablemente poco placentera o muy placentera, forzosamente no va a estar condicionado por esta experiencia y podrá actuar de una manera un poco más libre. Sin embargo, esto ya nos está hablando de una segunda etapa donde uno empieza a fortalecer su voluntad en esta libertad, ya que esta libertad fortalece directamente la voluntad. Al ir desarrollando esta voluntad aparece una segunda acepción, un segundo nombre de Tezcatlipoca, que se llama Moyocoyani. Moyocoyani es, en una traducción, sería aquel que se crea a sí mismo, es decir, aquel que participa creativamente en esta experiencia de vida, aquel que se crea a sí mismo. Moyocoyani, Teyocoyani, Moyocoyani, aquel que se crea a sí mismo, Teyocoyani, aquel que crea a la gente en sí mismo, es decir, pues la totalidad, ¿no? Una vez que ya trabajamos un tiempo fortaleciendo esta voluntad, teniendo una serie de acciones que fortalecen este flujo libre, que nos quitan el miedo a lo abstracto, a tener una vida definida y a un condicionamiento donde nuestra experiencia puede ser muy negativa, muy positiva, generalmente bastante negativa, y esta transformación, esta serie de acciones ya con un poco más de voluntad libre, nos va a dar una oportunidad de claridad, ¿no? De claridad, de seguridad en lo que estamos haciendo, y después de realmente un proceso interesante, este ahumar del espejo es que Tezcatlipoca se transforma en Tezcatlanextia. Tezcatlanextia, igual Tezcatl, el espejo, pero en este caso Nextia significa el brillo, el resplandor del espejo. El resplandor, Tezcatlanextia. Tlanextia es este resplandor, está posiblemente asociado de alguna manera, no exactamente directamente con el agua, que es Atl, pero sí con lo fluido, entonces este resplandor fluido del espejo. Esta parte de nuestro Tantra, ya de una manera bastante más libre, y bueno, estos tres nombres de Tezcatlipoca, Moyocoyani, Tezcatlanextia, nos habla de este proceso. Más que hablar de ese proceso sobre una deidad o dioses que hacen eso, pues realmente para las personas que se adentran a Tezcatlipoca, no mucho después de sus primeros encuentros, se dan cuenta que va más allá de una deidad como las vemos en las caricaturas, ¿no? Es una deidad un poco más, más bien es una experiencia humana que uno puede relacionarse, un concepto filosófico y energético y cosmogónico,
que al humano moderno pues resulta fascinante. Pues la cosa no termina ahí con Tezcatlipoca, ya que sabemos por uno de o el primer diccionario de la lengua náhuatl escrito por Molina, un joven que un niño que llegó a América a los 8 años, y esto le permitió aprender el náhuatl de manera muy natural. Entonces es muy confiable su contacto, ya que apenas llega, si no me equivoco, 39 años después de la conquista, o es aún. Bueno, llega muy poco tiempo después de la conquista, a los 8 años, 39 años después, y pues esto le permite un gran conocimiento del náhuatl y elabora este primer diccionario de la lengua náhuatl al castellano. Entonces, nosotros podemos ahí encontrar un nombre para esta deidad que va a reforzar este entendimiento de lo que es Tezcatlipoca y este proceso de transformación en Quetzalcóatl, por decirlo de alguna manera burda. El primer nombre que tiene esta idea es Tepiquini. Tepiquini, no, si no me equivoco, el primer nombre es Temamalini. Nos va a dar 3 nombres este diccionario para la máxima deidad, por decirlo de alguna manera. Y una de estas 3 excepciones sería el primero, Temamalini. Temamalini, te relacionándose a gente, ni aquel que, mamal, li, se refiere al que taladra, es decir, al que taladra a la gente como si fuera jade, al que puede a este espejo de jade atravesar de lado a lado y producir este espejo horadado de lado a lado. Es decir, cuando nosotros entendemos que este espejo son nuestros sentidos, nuestra percepción, y podemos hacer un taladro que nos permite ver más allá del espejo, es decir, pues ver que el espejo, nuestra percepción, no lo es todo, nuestros sentidos físicos, por decirlo de alguna manera, que la conciencia es algo más sofisticado. Al nosotros poder taladrar este espejo, pues nos está indicando que estamos viendo más allá del espejo. Este interesante nombre también se acompaña por un segundo nombre que es Tepiquini, como les comentaba. Tepiquini, ni de aquel que, y de te, gente, piqui, se refiere a fundir. El que funde a la gente como si fuera oro. Es interesante este nombre porque este acto de fundir, pues inmediatamente lo asociamos al líquido, al agua. Y una de las características del agua es que cuando entra en contacto, o del oro, cuando se funde, es que cuando entra en contacto con otro oro fundido, todo se junta y se forma un solo elemento, una sola masa, un solo líquido fundido que evoca esta unidad de la que hemos estado hablando desde el principio de la plática. Este segundo nombre, Tepiquini, se acompaña de un tercer nombre que se llama Texochicuiliani. Texochicuiliani. Es decir, el que pinta a la gente como si fueran flores. Hemos estado hablando de esta asociación de Tezcatlipoca con las flores, con el fruto, con el resultado de nuestro proceso, y cuando hablamos de Texochicuiliani nos referimos a que cuando alguien posee ya el estado, este gran estado de Tezcatlanextia, pues ya
podemos recurrir a esta acepción del espejo, donde el maestro es simplemente un espejo que refleja las circunstancias del alumno, por decirlo así. Es decir, si nosotros tenemos un espejo empañado, empolvado, pues no refleja bien. Una vez que lo tenemos ya limpio, pues refleja, ¿no? Y al reflejar, produce en esta sociedad que rodea al sabio, ayuda a transformar a la gente, ¿no? Y es una forma bonita, poética de decirlo, es que pinta a la gente como si fueran flores. Es decir, las pinta de colores, de creatividad, de vida, de amor, de todo. Entonces, pues estos tres nombres aún nos pueden inspirar a reflexionar sobre ellos. Temamalini, el que taladra a la gente como si fuera jade. Tepikini, el que funde a la gente como si fuera oro. Y Texochicuiliani, el que pinta a la gente como si fueran flores. Algo pues, bastante profundo. Ok. Una vez que ya tenemos como base o como panorama global, digamos, del entendimiento de lo que tratamos de acercarnos, pues ya podemos ir a técnicas más concretas, es decir, el día a día de lo que hacía el mundo antiguo. Y estaba rodeado de muchos aspectos que, a modo de juegos, que nosotros entenderíamos como ritos, rituales plenamente establecidos, asociados al calendario, a partir de pues, formas de organizarse, de ser productivos en el campo, de ser productivos con la vestimenta, con la comida, con la construcción de templos, todo este tipo de aspectos sociales que nosotros pues generalmente lo asociamos al fanatismo, a cosas raras que hacían pirámides para adorar a dioses extraños, pues nos podemos dar cuenta que no son dioses tan extraños y que realmente la construcción de estas pirámides pues son aspectos sociales muy lindos que se han perdido y no aspectos fanáticos raros como generalmente se pensará en México o que no se sabe, pero son formas de trabajo, la gente tiene que hacer algo, ¿no? Y en el México antiguo tenían tan buena organización que no podían comprender los españoles cuando llegaron cómo podían dedicarle tanto tiempo a los ritos, a la religión, a estar recolectando flores para los eventos, a hacer las oraciones. O sea, realmente trabajaban casi el 80% de su tiempo, sin exagerar, en estos ritos, y apenas 20 o quizás menos del tiempo en pues, su sustento. Quiere decir que tenían una organización bastante sana, una persona en edad productiva que se casaba y formaba un hogar. En la mayoría de los lugares de los reinos que tenían prosperidad, por lo menos, quizás en todos, se les daba un pedazo de tierra de un tamaño bastante grande, donde él iba a poder cultivar y donde sus vecinos lo iban a apoyar para cultivar, así como él iba a apoyar a sus vecinos. Entonces realmente es una sociedad bastante sana y refuerza todo este aspecto social con prácticas muy concretas, cotidianas, que van a reforzar esta transformación y van a poder tocar aspectos sociales. Ya lo decía Loret Seyurne, que una cosa sorprendente es que, por lo menos en la sociedad mexica, que fue la que le tocó a los españoles ver y poder registrar,
era sorprendente ver un estado volcado por lo divino, o sea, volcado a que su sociedad, la que él regía, pudiera alcanzar esta libertad total, este nahual, esta experiencia del nahual, la cual es algo pues muy bello, y muchas tradiciones han encontrado aspectos equivalentes, diría yo. Realmente ya estamos hablando de cosas muy profundas, y hablar de qué pasa en el nahual y cómo las tradiciones conectan y todo, pues sí, es un tema que probablemente requiera pues sí ya otro trato, pero hay una cantidad de temas interesantes que podemos tocar. Pues continuando con esta idea de poblaciones enteras de Loret-Seyurné, de poblaciones enteras volcadas a lo divino, pues hablamos de una técnica que aún se usa mucho, todos la usamos pues casi al bañarnos, pero en realidad hay muchas formas de hacerlo. Con la comida es una buena forma de hacerlo, y esta técnica, por llamarla de alguna manera, se llama chipagua en náhuatl. Chipagua nos habla de purificación. Chipagua significa purificación. Chi, pues es una palabra muy interesante, ya que pues podemos encontrarla en una acepción que yo me atrevería a decir que es equivalente, como el Qigong o el Qigong, según en qué zona de Asia nos encontremos, y hay más formas de decirlo, pero este Qi nos habla de lo fluido, de la energía fluida, es decir, de la energía que fluye por los yowis, los canales de aire, o nadis en sánscrito. Entonces tenemos esta chi, esta pa y este gua. Gua es una partícula que significa que posee. Pa lo encontramos en panti, es decir, algo que está arriba, que es significativo, que podemos señalar, algo que estamos señalando en lo alto, o algo que está en lo alto. Entonces, es decir, que posee en lo alto esta energía fluida. Esto ocurre una vez que ocurre la purificación. Entonces, se conocía el temazcal desde quién sabe hace cuánto, se desarrolló de maneras muy interesantes. Ahora se ha retomado, incluso algunas poblaciones aún lo mantienen. Sin embargo, la idea moderna que tenemos la mayoría de la gente que conocemos o queremos conocer el temazcal, pues es muy distinta de la que tenían los antiguos. Un ejemplo, un aspecto simple de este entendimiento es que aun cuando lo encontramos en lugares sagrados como Xochicalco, aquí en Morelos, también lo encontramos en las habitaciones, en los hogares de la gente, en el chanti, en el hogar de la gente, en el chanti, en el hogar de la gente. Tiene cada familia su propio temazcal. O sea, el temazcal no es vengan a mi temazcal y les cobro una lana, es cada quien tiene su propio temazcal, es una cosa más privada, y aun cuando lo encontramos en lugares de conocimiento, con probablemente otro tipo de prácticas, pues es una buena forma de limpiar y de sacar las impurezas. El temazcal en realidad es un tema que habría que tocar en todo un segmento al menos, o es un tema extenso, muy bello, el cual da pie a muchos aspectos. Obviamente el temazcal produciendo esta oscuridad en la cual nos sumergimos a encontrar este calor, este hogar, esta
retorno al útero materno, a la tierra, y utilizarlo para una pequeña transformación que trae consigo esta purificación, tanto psicológica, por llamarlo de una manera, ya que es un excelente lugar para relajarnos. Un temazcal es un excelente lugar para relajarse. Yo, la verdad, los temazcales que he ido con los grandes señores actuales del señor temazcal, pues realmente no han sido muy relajados. Y parece que en las crónicas sí habla de relajaciones, habla de estar acostados en una posición micto, se llama en náhuatl, que es el muerto, o shavasana, cadáver en sánscrito. Esta posición con una cierta elevación, si fuera necesario, más calor, de manera no... O sea, si el paciente o alguien ya tiene un problema y necesitamos darle más calor porque lo necesita para equilibrar su energía, su chi, pues lo que hacemos es que en algunas cañas o en algo lo subimos y tiene más calor. Pero generalmente unas hojas bonitas que nos den algo cómodo, nos recostamos y disfrutamos el temazcal. Ok. Realmente Chipagua, purificación a cientos, yo recomiendo en lo particular, no durante periodos prolongados, pero una buena planta fresca de muitle para una agua de uso o un tecito, de repente, tomarlo durante unos días al mes o cuando queramos, o unas veces cada 3 meses o cada 6 meses, o cuando queramos hacer un proceso de purificación, mientras no sea así muy largo, pues el muitle es o sea, mientras no lo he tomado más de un mes, hasta donde yo lo he experimentado, pero bueno, con tomar una semana muitle, unos 3 días, pues limpiamos nuestra sangre. También probablemente el muitle, también pues, su color rojo nos proporciona hierro. Otro aspecto interesante de las plantas puede ser el hinojo. El hinojo, que tiene esta particularidad de trabajar con los intestinos bajos y nos ayuda como a soltar, ¿no? a que fluya todo lo que está ahí, que se limpie el intestino, y eso pues nunca está de más, ¿no? O sea, en esta vida normal, cada vez que uno come carne o cosas, se van acumulando en el intestino, y si probablemente tuviéramos así la posibilidad de meter alguna camarita y ver el intestino, casi todos usaríamos el hinojo cotidianamente. También en agua de uso, un puñito de hinojo o una ramita chiquita, un poco de agua, 1,5 litros, y nos lo tomamos durante el día. Fresco, es muy rico el hinojo, saborcito tipo anís, y pues está muy bien, ¿no? Entonces hinojo, muitle, y pues hay muchas opciones de plantas, ¿no? para limpiarnos, que de manera adecuada, con conocimiento, investigando. Realmente ahorita en internet hay muy buena información y pues bueno, siempre se puede preguntar al hierbero de turno, ¿no? Ok. Otro elemento interesante que realmente vamos a ver en todo cualquier otra tecnología espiritual que utilice el México antiguo es un concepto que se llama tlachia. Tlachia. Tla es lo y chia. Tlachia significa observar. Un verbo que significa observar. Si nosotros lo sustantivamos, obtenemos observación. Esta observación expandida, que cuando la aplicamos a nuestra vida, pues genera más información, si se produce en una forma relajada, que mejor en meditación, pues esta observación expandida ya en sí es una forma de resolver muchísimas cosas, ya que las cosas normalmente no son evidentes en muchos sentidos, o sea, o tienes o no la información, si no la buscas, pero
información en el sentido de cómo te sientes, de qué te está pasando, de por qué algo, pues ahí puede perfectamente en esta observación expandida aclararse, ¿no? Claro, si iniciamos con pensamientos producidos para tratar de entender y todo, eso no es observación expandida, para nada. Observación expandida es relajarte, percibir, pensar puede ser, si es el pensamiento es una herramienta, la cual no es que la tengamos que estar controlando, tiene bastante su propia forma de aparecer en nuestra vida los pensamientos, pero si le damos mucha energía a los pensamientos, pues ya la observación expandida, focalizamos nuestra energía, nuestra atención, nuestra idea del mundo, en lugar de pensar en todas las cosas que hay en el mundo, pensamos en alguna tema en particular y redondeamos, cosa que pues también es algo natural hacerlo, no es que haya que satanizarlo, sin embargo, pues sí poder tratar de acercarnos a esta observación expandida, pues es una cosa que trae beneficios, y en el caso de la cultura náhuatl lo podemos identificar con esta palabra tlachía, la cual es una palabra que también podríamos otro día tocar más a detalle y probablemente encontrar aspectos interesantes en palabras relacionadas con este tlachía. Hay otro concepto que en la cultura náhuatl se conoce como Ilnamiki. Ilnamiki, que seguramente también si profundizamos en el náhuatl puede haber hasta mejores palabras para este tipo de técnicas más específicas, pero el Ilnamiki nos habla de recordar, imaginar, visualizar. Ilnamiki es recordar, imaginar, visualizar. Cuando nosotros, digamos, vivimos una experiencia fuerte, sea la que sea, y nosotros tenemos este momento para poder recordarla, para poder entenderla, para poder, pues, gritar o hacer lo que haya que hacer para, pues no dejarla ahí colgada esa experiencia, ¿no? O sea, ¿qué pasa si al final del día, antes de dormir, tomas un momento, requiere el tiempo, para de manera relajada, pues recordar, repasar lo que te pasó en el día, visualizar, recordar momentos bonitos, recordar momentos no tan bonitos, no sé, no dejar ahí como cosas feas, pendientes o bonitas, o entender, poner en contexto quizás, ya cada quien serán experiencias muy distintas cada vez que se haga, pero pues Ilnamiki también, una vez que nosotros tenemos esta habilidad de ilnamiquear, por decirlo de una manera un poco naca quizás, es esta habilidad de poder visualizar e imaginar, la cual nos permite tanto para poder conocer otros, nos permite desarrollar este pensamiento abstracto y nos permite acercarnos también a otro tipo de prácticas espirituales que se benefician de esta visualización. Es una experiencia de vida, al final de cuentas, muy distinta para muchas gentes, a algunos se les facilitará, otros no, pero pues no está por demás. Pues continuamos con este tema interesante de métodos que podemos platicar de espirituales. Una espiritualidad no precisamente lo que entendemos cotidianamente por espiritualidad, sino realmente algo más íntimo, algo más personal, algo más de la experiencia real de donde existimos. Y pues vamos a hablar de un tema muy interesante que significa Chiwa. Chiwa es un tema que nuevamente encontramos en esta palabra náhuatl, Chiwa,
encontramos wa, que posee, y chi, el flujo. Esta idea de flujo que encontramos en la palabra Cuauhxicalli. Cuauhxicalli es este vaso sagrado que se utiliza en las ceremonias, donde pues generalmente se coloca agua, el elemento por excelencia, aceites, extractos de flores, minerales, pócimas, que de alguna manera nos van a servir para relacionarnos, cargarlo con cierta energía y poderse utilizar, ¿no? El simbolismo en esa palabra es muy interesante porque encontramos en el Cuauhxicalli casa, cali, contenedor, es decir, el cuerpo físico, Xi, fluido, y Cuau, de Cuautli águila, o de Cuau, que se extiende, o de Cuau, que viene pues esta energía celeste que se asocia al fluido y encontramos en este contenedor. En última instancia, pues Kali viene siendo nuestro cuerpo físico, Shi es nuestra conciencia, nuestro fluido, nuestra percepción, tanto sutil como no tan sutil, como inconsciente, en la mayoría de los casos, o de casi la mayor parte de nuestra experiencia, como ser, ¿no? Entonces, pues somos esta Kali, tenemos este fluido y tenemos esta conexión con el Cuau, con los que se extiende, con el águila, con el sol, con la energía, con la vida, con lo divino. Entonces, este chiwa, este hacer fluido, este poseer fluidez en algo, una acción, un hacer, que puede ser barrer, puede ser mover una silla, puede ser descansar, puede ser escribir algo, puede ser platicar con alguien, o sea, hacer puede ser hacer ejercicio, puede ser meditar, puede ser observar, puede ser reflexionar, puede ser no hacer nada también, ya que en el México antiguo conservar nuestra energía y no se veía como algo malo, ¿no? Por el contrario, esperar el momento justo para algo, probablemente era una virtud, más bien seguramente, era una virtud. Y pues hacer nos invita a proceder en relación a algún tipo de circunstancia, generalmente alguna costumbre, la cual vamos a poder afrontar tomando en cuenta otras palabras náhuatl de distintas maneras, ¿no? Según lo que queramos hacer con esa circunstancia. Encontramos la palabra tequi, que significa cortar, relacionado con tecutli, señor, tequi, cortar, una acción, un trabajo, de ahí que se relaciona con la palabra tequio, una bonita palabra que también pues haremos un programa especial de eso, tequio, que significa trabajo comunitario. Entonces tequi, cortar algo, pues nos inspira a las acciones que realmente no son benéficas para nosotros, relaciones que no son positivas, aspiraciones, miedos, o sea, realmente hay muchas circunstancias, sensaciones, experiencias que tenemos que no son muy positivas y que no queremos, ¿no? Entonces, pues hay veces que la única lógica forma de actuar es cortar con eso, y pues la palabra tequi nos invita a reflexionar al respecto. Otra forma de proceder es, hay acciones que nosotros estamos contentos con ellas, que son positivas, que son interesantes, que vamos a dar un beneficio algún día, o que simplemente nos gustan, puede ser una buena forma hacia alguien,
puede ser una buena forma hacia nosotros, puede ser algo que es esencial para nosotros, como comer, por ejemplo, o respirar. Y pues ese tipo de acciones las vamos a fomentar y las vamos a enraizar. Este enraizar, este crecer, este desarrollarse, lo encontramos en la palabra tlana. Tlana es precisamente esta palabra náhuatl que nos invita a enraizarnos, a crecer y a desarrollarnos en un aspecto de nuestro hacer, de nuestro chiwa. Tlana chiwa, es decir, doble A, tlana chiwa. Este hacer que hay que enraizar, queremos enraizar. Después también tenemos otro tipo de acciones que no hacemos, circunstancias, cosas que no hacemos y que nos gustaría hacer. Un lugar común quizás sea hacer ejercicio, hacer yoga, qigong. En el México antiguo el nombre para ese tipo de prácticas es yeyecoa, en la zona náhuatl. Y este yeyecoa son las prácticas psicofísicas que a partir de algún ejercicio pues nos beneficia mucho. Principalmente en este chi, en este flujo, que es como una percepción sutil que tenemos en ciertos canales del cuerpo, en estos yogis, en estos nadis, en estos canales de aire, que al fluir también benefician el flujo de la sangre, que están asociados, están relacionados directamente. Tenemos este flujo de sangre, se oxigena nuestra sangre al hacer respiraciones, y hay prácticas muy buenas, mucha gente las podemos encontrar en cientos de piezas del México antiguo. Y pues este tipo de prácticas o algo que nos guste hacer, una mejor comida, más horas de sueño quizás, mejor sueño, creatividad, salir, correr, subir, investigar, caminar, hacer recorridos, encontrar cosas fantásticas, puede ser una buena cosa. Hay muchas cosas que descubrir y no nos tenemos que poner en la madre haciéndolo, podemos respetar, es buena onda. Y podemos encontrar muchas cosas caminando por ahí, ¿no? Y pues esas son cosas que hay que hacer, ¿no? Este hacer lo vamos a relacionar con sembrar, es decir, esta semilla, esta intención que vamos a sembrar con nuestra observación, con nuestra intención, nuestra voluntad que ha ido creciendo, que se ha ido limpiando con este inamiki que nos ayuda a reconocer, con este chipagua que nos ayuda a no cargar con toxinas físicas y emocionales de más, ¿no? Digo, siempre va a haber algo, ¿no? Pero, sino que aburrido, pero pues tampoco exageremos, ¿no? Entonces, esto se llama tlatoca. Tlatoca es precisamente sembrar. Toca, esta acción de sembrar, lo que se siembra, tlatoca. Entonces, pues vamos a sembrar cosas positivas y disfrutemos. Es decir, si vamos a iniciar algo que nos produce mucho malestar, pues a lo mejor habría que ver qué tan necesario es. Y si es inevitable, pues pongámoslo buena cara. ¿Qué tal? Pues estamos aquí en una sesión nueva de plática en esta Toltecayotl, camino al conocimiento para alcanzar la libertad. Un planteamiento un poco abstracto, pero bueno, esa es la idea. Ahora tocaremos un tema muy relacionado con los métodos. Estos métodos que nos van que han sido descubiertos, propuestos por sabios en distintas épocas, han llegado hasta nosotros, han sido algunos, digamos que reformateados a esta época para hacerlos más accesibles al hombre moderno. En algunos casos han perdido pues mucho de su entendimiento y en algunos casos son casi inservibles o muy
muy limitado su beneficio. Por otro lado, también tenemos prácticas espirituales de muy alto calibre que durante mucho tiempo el acceso a ellas era limitado, y por la época en la que estamos viviendo, pues se han abierto las posibilidades de accesar a ellas en distintos lugares del mundo, cosa que hace pocos años, décadas, era casi imposible. Así que estamos viviendo una época de cambios en relación a los métodos. Sin embargo, hay aspectos de los métodos que, si no se toman en cuenta, puede perderse mucho el fruto de este método. O sea, estamos haciendo una práctica y a la mera hora pues no vemos cambios, no vemos beneficios, no vemos que algo esté pasando, ¿no? Parece que seguimos ahí, o que las cosas incluso se ponen peor, y que no tenemos ningún control, ¿no?, sobre lo que está pasando. Por lo mismo, hay una práctica universal que en la cultura náhuatl le llamaríamos tlachia. Tlachia significa observar. Observar nos remite a este acto de darnos cuenta de lo que nos está pasando, de percatar, de percibir en un sentido global, particularmente sin focalizar en algo en particular. Se puede focalizar, pero digamos que esta observación es una observación expandida, relajada, que simplemente es como un pequeño testigo vivo, no un testigo que no siente, no un testigo que se limita a sí mismo, simplemente un testigo que está viendo ahí el flujo de todo lo que ocurre, sin exagerar las respuestas, sin exagerar, sin caer en esta mente dual que nos dicta que hay que pensar las cosas, o que estamos acostumbrados a hacer un juego mental al respecto. Eso no sería observación, o sería un ruido dentro de la observación, ¿no? No porque la observación no puede incluir pensamientos, por el contrario, los pensamientos por ahí siempre van a estar apareciendo, pero de manera que nosotros no le vamos a dar más energía a estos pensamientos, no le vamos a dar pie a estar jugando con ellos, sino simplemente, si un pensamiento lo observas, desaparece el pensamiento, y pues tú continúas con esta observación. Esta observación se puede aplicar, o es muy recomendable aplicarla a cualquier otra técnica. Es decir, cuando nosotros realizamos un ejercicio psicofísico, una meditación, una terapia, una sanación, una visita a un terapeuta, pues es muy difícil que obtengamos un beneficio del tiempo que estamos invirtiendo si no hay observación, si no hay un darnos cuenta de lo que está pasando, de manera que se produzca como un proceso donde de alguna manera ocurre algo no cotidiano. Puede ser este ejercicio que nos está dando más energía, puede ser esta reflexión respecto a nuestros padres, puede ser esta reflexión respecto a un suceso en particular, respecto a una sensación, respecto a un miedo, respecto a lo que sea, que estamos de alguna manera queriendo procesar porque de alguna manera nos está quitando mucha energía o siendo demasiado importante, y consideramos que no es tan importante, y que hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Y cuando metemos la observación en sí es como la magia en sí misma, ¿no? Cuando hay una observación total, sana, fluida de una situación, pues en sí mismo casi que se resuelve, ¿no? Digo, suena un poco simplista, tampoco es que sea así en todos los casos, todo tiene su proceso, y realmente no es que todos los procesos sean de una manera, pero la observación, cuando realmente uno la ha cultivado,
realmente puede hacer maravillas con respecto a lo que nosotros percibimos, y realmente pues tomando en cuenta que somos seres de percepción, como bien lo decía Castaneda en la cosmovisión castanédica, alguna vez Carlos y don Juan platicaban, y él le comentaba a don Juan que pues comentaban este tema, ¿no? De cuál es la razón del hombre, ¿no? ¿Por qué existe el ser humano? ¿Cuál es su onda? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser o qué es la onda del ser humano? Y resulta que don Juan le dice que es esto, la percepción. La percepción, o sea, somos seres de percepción, y esta percepción es en sí lo que, como nuestro propósito. Y este propósito produce una percepción que va a generar experiencias que sí dentro de nuestro flujo están como, son libres, experimentan, pasan, ok, sigue lo que sigue, etc. Y no nos quedamos atorados con ciertas experiencias que nos producen conexiones con el tiempo, porque estamos generando ciertos miedos que realmente no hacen mucho sentido ya mucho tiempo después del suceso, y mantenemos esta energía como dispar, esta proyección de miedos, de ideas que probablemente no tienen mucho que ver con el presente, no de manera sana, y pues eso no está muy bien. Y cuando nosotros podemos tener una observación más clara, más sencilla, más directa, pues podemos como integrar las cosas cuando nos van pasando de una manera más sana. Podemos aplicar il Niamiki, la recapitulación, donde vamos a quitarle el peso a las circunstancias a medida que nos pasan, recordándolas, o estando en terapia, o en una meditación, o hay muchas formas, y esto nos permite pues estar más fluidos, ¿no? Estar más como prendidones, contentos, por decirlo de alguna manera, comiendo frutas, que es muy bueno, y verduras, y haciendo ejercicio, que no está mal, y pues todo esto nos va a dar un flujo más libre, más natural, y aplicando la observación a todo esto, a lo que comemos, a lo que decimos, a lo que sentimos, a lo que pasa, no de una manera exagerada como rigidizando, al contrario, sino relajando, pues nos permite como integrarnos más como un ser, ¿no? Religarnos, unificarnos y pues experimentar la vida de una manera más coherente y ecuánime, ¿no? Con mayores posibilidades de usar la energía de manera que nos permita alcanzar lo que para nosotros es importante, y disfrutar la vida, ¿no? Ok, pues continuemos con esta observación, con este tema, con este tlachía. Tlachía, observar. La observación debe ser una observación desde el cuerpo, no una observación desde la mente. Eso es importante, especialmente cuando estamos haciendo actividades físicas, o en cualquier actividad, aunque no sea. Todas las actividades son físicas. Entonces, siempre observar desde el cuerpo, o sea, observar desde las piernas, desde los brazos, desde el tronco, desde la espalda, desde las nalgas. Cada parte del cuerpo es importante y debemos de integrarnos como un todo. Un elemento importante que vamos a ver pues, remarcado en las culturas antiguas es un elemento energético que en las culturas asiáticas le llaman el Tantien. El Tantien lo tenemos 3 o 4 centímetros abajo del ombligo,
Y vamos a tener ese centro en el México antiguo, se conoció como el Cuecuello, que ahora conocemos en sánscrito como chakra. Este Cuecuello, chakra, centro energético, espiral radiante. Este Cuecuello se llamó en el México antiguo Ilmitl, plumón, plumas, pluma, nido. Un nido energético que de alguna manera viene siendo como la mitad de nuestro cuerpo, y cuando nosotros posamos nuestra atención en este lugar, pues nos remite a este centro y puede ser un gran acumulador de energía. Hay cientos, miles, quizás millones de prácticas que nos invitan a guardar energía en este punto, y pues nos genera este paradigma. En esta sociedad nosotros tendemos a llevar lo que somos a nuestra mente, a nuestro cerebro. Por ahí mucha gente quiere congelar su cerebro para trascender, pero pues no, la observación que estamos hablando es corporal, es completa, es lo que somos, tu sangre, tu respiración, tus sensaciones, tus pensamientos, todo. No hay como, esta idea de que puedes ser tu parte intelectual, tu parte emocional y tu parte que la puedes separar, y que sí es muy claro que esto es una emoción, y es muy claro que esto es un pensamiento, y esto es lógica y esto no, pues es un poco loco decir eso. O sea, realmente si uno es honesto y dice, a ver, yo cómo experimento la vida, pues no la experimentamos de una manera segmentada, es como completa, ¿no? Y la mayoría de la gente involucra muchas emociones a la hora de tomar decisiones lógicas, y viceversa, ¿no? O sea, realmente pues no somos una cultura experta en la percepción, ¿no? Y realmente si esta percepción no es natural, no es directa, no es como con sentido común, pues se puede poner muy loca muy fácil, ¿no? Es muy fácil llevar a un niño por una senda lógica que lo va a limitar en su vida, y que de repente ya no importa tanto la percepción, no importa si es realidad o no las cosas, ¿no? No importa si es legal o no, no importa si se cumplió o no, no importa si a él le gusta o no, o sea, cosas muy obvias ya no importan, ¿no? Que si nos vamos a lo que realmente percibimos, digo, de manera honesta, coherente y social, digo, tampoco se trata de que cada quien sea lo que demasiado, o sea, porque eso ya no es natural, ¿no? Sí, el entendimiento humano existe, pero ese entendimiento debe incluir al cuerpo. O sea, es desde el cuerpo donde observamos, ¿no? Todo el cuerpo. Realmente uno dice, yo escucho con las orejas, pero realmente escuchas con todo el cuerpo. O sea, miras con todo el cuerpo, sientes con todo el cuerpo, eres todo tu cuerpo. O sea, la mente también se incluye las uñas, todo. Y pues es más interesante, ¿no? Y tiene uno más herramientas para realmente lograr algo. O sea, porque pues la gente que quiere nada más con la mente lograr lo traumaron de chiquito para lograr, pues a lo mejor sí lo logra, pero luego de repente está súper gordo y no disfruta su cuerpo ni la vida, ni puede hacer nada, y tiene apenas 50 años y ya va a ser gordo toda su vida. O sea, pues no es necesario. Hay otras opciones, y si él siempre está más conectado con su cuerpo, pues digo, a lo mejor no va a poder ganar tantos millones porque va a tener que dormir un poco más y irse de vacaciones, porque pues, va a estar contento, pero pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, realmente es un tema bastante interesante la observación,
los métodos. Sin embargo, esta observación generalmente se ve acompañada, ya cuando estamos hablando de métodos más meditativos, por decirlo de alguna manera, estaríamos hablando de 3 elementos que acompañan esta observación: darnos cuenta, percibir los fenómenos que estamos sintiendo, lo que de verdad nos está produciendo algo, tanto en el cuerpo como en las ideas, como en lo que nosotros tengamos de entendimiento. Cuando estamos viviendo y experimentando esto de darnos cuenta, estos fenómenos, esta energía, esta situación que está pasando, nos vamos a dar cuenta que también hay un espacio dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, de afuera también se puede decir, o sea, en todos lados, de relajación, un espacio donde podemos como descansar, y aunque el fenómeno pueda parecernos muy presionante, podemos relajarnos, ¿no? Y podemos descansar, o sea, especialmente si estamos en una posición relajada, digo, la espalda recta, si estamos meditando, es buena idea. Y por otros temas, pero bueno, independientemente estemos sentados, caminando, etcétera, podemos estar percibiendo, y nuestra observación expandida nos permite relajarnos. O sea, cuando esta relajación es padre, pues fluida, puedes estar viendo y acá y te relajas, ¿no? También te puedes relajar demasiado y hasta te quedas dormido. Esa probablemente no es la mejor idea si estás haciendo algo, ¿no? Quedarse dormido, aunque también puede ser buena idea. Entonces tenemos esta relajación, tenemos este darnos cuenta, que son 2 elementos importantes, y tenemos un tercer elemento. Y vamos a comentar respecto a un texto que encontramos en los Cantares de Dietz Balche. En estos cantares encontramos estas bonitas palabras que han sido traducidas, y dice: purifiquemos nuestros corazones para que en el atardecer, a la medianoche, desde el horizonte hasta el cenit, leamos el rostro del cielo. Leamos el rostro del cielo, purifiquemos nuestros corazones, para que en el atardecer, a la medianoche, desde el horizonte hasta el cenit, leamos el rostro del cielo. ¿Qué significa este texto tan interesante, tan bello? Pues primero, purifiquemos nuestros corazones. Realmente el corazón es una estructura muy interesante, y sus aspectos sutiles o espirituales lo son aún más. Y purificarlo, pues, es lo menos que podemos hacer para enfrentar el más allá, nuestra muerte. Precisamente el atardecer, que es el primer momento que cita este texto, una vez que purificas tu corazón, entras al atardecer. El atardecer, pues, lo asociamos con el símbolo de muerte en la rueda de 20 símbolos. Este símbolo que, pues, nos está diciendo claramente que nos vamos a morir, y pues esto ocurre en el atardecer. Entonces, pues ya una vez que atardecemos, pues entramos al inframundo y ocurre la medianoche.
La medianoche ocurre entre el paso del mono al perro. Este perro, este Xolotl, compañero inseparable de Quetzalcóatl, su doble, según los textos, es decir, un aspecto de sí mismo que lo apoya una experiencia de Quetzalcóatl mismo, de su propia conciencia, que al mantener un corazón puro, ya que esa es la cualidad de Xolotl, un corazón puro, leal, noble, este corazón de Xolotl, el perro, esta pureza, la vamos a utilizar en esta medianoche para poder resbalarnos. Xol, resbalarse, esta raíz, significa resbalar. Vamos a resbalar del quinto al cuarto inframundo y vamos a pasar este proceso, ¿no? del quinto infierno, ¿no? Y vamos a dirigirnos a el amanecer, ¿no? Es decir, del horizonte hasta el cenit. Es decir, este horizonte es donde sale y renace el sol, estamos renaciendo espiritualmente. Esto ocurre en la rueda de 20 símbolos del águila al buitre, es decir, el águila envejecida es el buitre y el sol joven está renaciendo esta águila, este cielo perfecto que se eleva, este sol tonante. Y esta culminación de este poema nos habla de hasta el cenit. ¿Qué ocurre cuando llega al cenit? Pues el cenit se describió en algunos códices como una mariposa, este ser que comienza como un gusano y se transforma y renace como una bella mariposa, un símbolo muy bello espiritual, la mariposa, seguramente todas las culturas, y es un elemento que ocurre en ciertas experiencias oníricas, en los sueños, en el yoga de los sueños. En los sueños vemos mariposas, y esta mariposa se asocia con este cenit, con este llegar el sol al mediodía. En la rueda de 20 símbolos, pues vamos escalando los cielos hasta llegar a este completamiento que se asocia con el símbolo de Xochitl, flor. Esta flor que con su aroma y que con su pistilo, que solo estaba pues reservado para Tezcatlipoca, únicamente Tezcatlipoca podía oler el centro de la flor, ¿no? Una bella invitación a disfrutar las flores, ¿no? Y pues una vez que completamos este proceso, que en la zona maya, en la rueda de símbolos maya, Xochitl flor es el ajao, el señor, el tecutli, el sabio o sabia, porque pues esto implica hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Pues sí, las mujeres son ajaos también, había muchas mujeres ajaos y han quedado registrados muchas mujeres que alcanzan este completamiento, ¿no? O sea, aquí estamos incluidos todos, niños, niñas, hombres y mujeres, y pues, todos los que quieran participar, ¿no? Y esto nos va a llevar a poder leer el rostro del cielo, es decir, conocer los secretos del misterio, la muerte del misterio, y entrar a este misterio inmortal, ¿no? Que todos conoceremos tarde o temprano. Pero pues no quisiera cerrar el tema sin antes hablar de un aspecto que luego no es muy sano cuando hablamos de los maestros. Hoy día mucha gente se dice maestro,
pero pues me parece un poco pues aventurado autonombrarse maestro tan a la ligera o producir maestros sin respetar realmente el aspecto de lo que puede significar ser un maestro. Entonces, recurriremos para esto, para tocar este tema, a unos consejos que nos da el maestro Suzuki. Maestro Suzuki, maestro Zen, que pasó ya a mejor vida, por decirlo de alguna manera, y pues un gran maestro, ya que aunque fue un gran maestro Zen tradicional, trascendió la misma tradición y realmente tocó el corazón de muchas personas. Este noble maestro nos sugiere cómo debe de señalar errores un maestro a un alumno. Y pues creo que no está por demás recordarlos, ¿no? Quizás algunos puedan trascender por su misma destreza como maestros algunos de estos consejos, ya que no deben de ser tomados como dogmas, pero pues no está por demás recordarlos, ¿no? Especialmente en la motivación que tiene el maestro para señalar el error al alumno. Que sea una motivación sana, no una motivación donde el maestro tiene una buena cantidad de tiempo autoobservándose y que con esta observación puede darse cuenta que no está pues desahogando sus propios corajes internos en el alumno o algo así. Entonces, para esto el primer consejo es buscar el momento adecuado. O sea, quizás muchas veces el momento adecuado lo define el mismo alumno, ya que el alumno es el que produce el error, pero pues siempre es bueno encontrar el momento adecuado, especialmente si estamos hablando de un alumno que tiene una gran cercanía con el maestro y que hay muchas oportunidades de contacto. En segundo término, pues como les decía, pues un aspecto muy interesante es ser veraz en el momento en que se corrija al alumno, ¿no? Es decir, una vez que el maestro ha comprendido de alguna manera el proceso en el que está viviendo el alumno y realmente en qué coincide, en qué significa este error, cuáles son las posibles consecuencias de este error, etcétera, los aspectos prácticos del asunto, y pues el maestro señala el error, ¿no? Otro aspecto es ser afectuoso y sereno al señalar el error, ¿no? O sea, ser buena onda, divertido, irónico igual. No es que no se pueda usar la burla, ¿no? O sea, no es que esté limitado, pero por lo menos hacerlo con cierta elegancia, ¿no? No ser tan burdos, ¿no? Quizás sea la recomendación. Que la motivación pues sea ayudar al alumno, ¿no? Que la motivación sea no poner un chivo expiatorio para que al rato todo el mundo tenga miedo al alumno, ¿no? Al maestro. No suena tan bien, o que demerite al alumno de una manera innecesaria o fuera de contexto no natural, ¿no? Cada quien pues, es responsable de sus propios actos, pero pues no debe desahogarse el maestro en el alumno, ¿no? Sino ser buena onda, hablarle con serenidad. Y pues el último consejo con el que cerramos es señalar el error con compasión. Este concepto, la compasión, el cual es un concepto de estos que hay que tener cierta reflexión al respecto, y que nos habla no de una compasión donde
pensamos que uno es superior y el otro es inferior, eso no es compasión. Hay una igualdad, un entendimiento, un ponerte en los pies del otro, un decir, pues órale, yo estuve ahí o no, todavía no estoy ahí o no sé dónde está, pero pues es un humano que está en su camino, o un ser o una cosa, y que pues podemos pues tener compasión hacia estas circunstancias, ¿no? O sea, una compasión que es como un amor que lo incluye todo, una relajación quizás, una sensación de que, ¿por qué no? O algo así, ¿no? Que todo está chido. Y pues con cierta ecuanimidad, pues uno señala el error y pues es algo bueno, ¿no? Señalar el error. Pues que estemos pues demeritando el hecho de que un maestro señale un error, es algo súper noble y buena onda. Y ojalá hubiera muchos maestros que pues orientaran a la humanidad, ya que realmente pues sí es un tema que si profundizamos en que tantos maestros hay por ahí jugando a la ligera a ser maestros, pues nos haría reflexionar y ponernos las pilas en activar algunas de estas técnicas de las que hablamos, algunas otras más de las que hablaremos, y que refuerzan esta unidad de, por lo menos, de hacerte responsable de tus actos, lo cual ya sería bastante positivo. ¿Qué tal? Pues vamos a continuar con esta plática de Toltecayotl, camino milenario de conocimiento para alcanzar la libertad. Bueno, pues la toltequidad se relaciona directamente con una historia que nos remite al concepto del avatar. Del avatar es este ser que alcanza un desarrollo de conciencia espiritual o de un tipo especial de percepción y logra encarnar este mito de la vida del héroe que de distintas maneras ha despertado miles de historias, prácticamente todas de alguna manera. Y esta historia, que en el México antiguo pues es encarnada por Seacatl Toquiltzin, Naxitl Quetzalcóatl. Este ser excepcional que pues conocemos su historia por los relatos que quedaron, este ser que se identifica por el cuarto paso, la cuarta huella. Esto nos habla de un ciclo y nos habla de un ciclo que se cumple 4 veces al menos, ¿no? Y sabemos que se cumplirá una 5ª vez de acuerdo a los ciclos y que esa 5ª vez es más o menos en esta época. Así que hay que estar despiertos porque cualquiera de nosotros puede ser Quetzalcóatl. En el sentido de que cualquiera puede encarnar esta vida del héroe, obviamente cada quien con su muy particular historia, y pues cualquiera de alguna manera puede alcanzar el estado de Mesías, por decirlo de alguna manera, aunque pues no es tarea fácil y generalmente los Mesías se sabe que son Mesías ya que se murieron casi, más o menos. Y entonces pues no es la onda de creerte Mesías, pero sí de ver que tiene ciertas ventajas y cierta dignidad este camino del héroe, ¿no? O sea, sí tiene como su onda, ¿no? Sí es
una vida más interesante y más viva que pues, que una historia como sin retos trascendentales, ¿no? Y este reto trascendental nos habla de un camino simbólico, si lo quieren uno llamar, verdadero, siendo realmente cada momento de nuestra vida, donde podemos como recurrir a ciertas cosmovisiones, ciertas ideas que nos hablan como de una orientación, ¿no? Un tipo de mapa donde distintas etapas de la vida de los mesías nos van dando pistas del proceso que vive un avatar, ¿no? Más que nada más, sí conectarnos con esta energía del avatar es muy interesante y muy importante, diría yo. Sin embargo, pues obviamente cada quien tiene su propia historia y cada quien debe ser como su propio avatar de alguna manera. No por ser individualista, ya que al contrario, la existencia del avatar es mucho como relacionada con todo, ¿no? Con la gente, con todas las historias, pero siempre responsabilizándose de su propia historia, ¿no? Y para esto podemos recurrir a las historias que nos han llegado de distintos avatares. Y en el caso de la toltequidad, pues recurriremos a Xiacatl-Toquitl. Este cuarto paso, que nació de una virgen, Ejecatl, esta advocación de Quetzalcóatl como espíritu, por llamarle de alguna manera, nos habla de esta relación del mesianismo, del Mesías, que desciende, ya que este Quetzalcóatl anuncia, asociado al símbolo del pescado, el nacimiento del Mesías, y su nacimiento asociado a una serie de tragedias, de retos que tiene que ir superando, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestros propios procesos. Es una especie de tarot donde los 22 arcanos nos hablan de una historia, ciertos espejos sobre los que podemos reflejarnos y hacer un tipo de comparación, ¿no? Experiencia, por llamarlo de alguna manera. Digo, ya hacerlo en sí es otra cosa, pero la vida del héroe, en el caso de Quetzalcóatl, pues resulta trágica en un principio, en el sentido de que el poder de la época político pues no estaba contento con que naciera Quetzalcóatl y pudiera exigir su trono, ya que su padre había sido rey y ciertos personajes de no muy buena calaña usurparon, matando a su padre, el poder, y pues Quetzalcóatl podría eventualmente recuperarlo. Entonces lo que hicieron fue ir por el niño y aventarlo a un río. Muchos de ustedes se sentirán, recordarán que el río es como un símbolo donde muchos avatares o profetas, o como les guste llamarles, comentando este tema de la toltequidad, y le hacemos referencia a este poema de Nezahualcóyotl, que repito: Incan Amicowa, allí donde no hay muerte.
Incan, Ontepetiwa, allí donde se alcanza la victoria. Inma, Oncan, Niao, vaya yo. Maca, Aik, Nimiki, Maca, Aik, Nipoliwi, que yo nunca muera, que nunca desaparezca. Allí donde no hay muerte, donde mantenemos la individualidad, allá donde se alcanza la victoria. ¿Para qué estamos en este mundo si no es para trascender? ¿Qué dignidad tiene cualquier otra cosa? Y trascender no en la memoria de las personas, es algo esquizofrénico, aunque también puede ser muy lindo y súper importante. Pero pues la victoria es algo muy personal. Tener metas como terrenales pues no nos invita a una dignidad extrema ni a, pues no es un reto realmente, ¿no? Así que Nezahualcóyotl pues dice, vaya yo, ¿no? O sea, quiere llegar ahí, quiere nunca morir y nunca desaparecer, ¿no? Mantener la individualidad. Es un gran filósofo Nezahualcóyotl que conocemos principalmente, tiene una vida muy especial y pues podemos comentar un poco su vida, la vida del héroe, la vida de Nezahualcóyotl, la cual nos habla que Nezahualcóyotl nació como un príncipe que pues fue educado de niño como un favorito de su padre, que desde niño mostró gran curiosidad e inocencia para acercarse a los temas, y su padre sufrió una traición y pues fue atacado por gente de su mismo clan, y pues lo intentaron, pues lo mataron al padre frente a Nezahualcóyotl. Les crearon una emboscada de manera que pues estaban perdidos, y Nezahualcóyotl, un jovencito, 15 años por ahí, sube a un árbol y desde ahí presencia la muerte de su padre. Realmente, pues esta vida del héroe, que en un momento dado hablábamos y retomábamos con la vida de Quetzalcóatl, de Seacatl-Topiltzin, el cual como niño pues sufre un destino similar, en el sentido de que su padre, también rey, es atacado por sus hermanos, por los tíos de Quetzalcóatl, de Seacatl, por el poder político de la época. Lo atacan y muere el padre de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl, al nacer y ser un peligro para el poder político del momento, ya que él podía crecer y exigir el poder, pues se habla con las parteras, de manera que toman al niño al nacer y lo avientan, lo arrancan de las manos de su madre y lo avientan a un río, con la idea de que el niño moriría en este río. Sabemos que no murió,
y que fue recogido por una pareja de ancianos, gente buena, que procuraron el bien del niño, lo sacaron del río, le dieron de comer y pues le dieron la posibilidad de vivir. Esta misma historia del río pues no nos parece tan rara, ya que si recordamos la vida de Moisés, también pues, se le pone en un canasto y se avienta al río. Esta historia del río pues aparece constantemente en la vida de muchos héroes de muchas maneras, no solo únicamente como que los aventaron ahí para morir. Cuando hablamos de Seacatl-Topiltzin, tenemos el dato de que su madre es una virgen, es decir, una mujer que es preñada por la divinidad, por un ser divino, una energía singular y espectacular que va a dar la posibilidad de un ser extraordinario y el cual pues produce este mito, esta circunstancia de la Madre Virgen, la cual pues todos sabemos que también caracteriza a Jesús y que también sabemos que 3000 años antes de Cristo, en la época del primer faraón, que es un faraón mítico, una historia muy particular la de este faraón, el cual también nace de una virgen, Menes, este faraón el cual no conocemos mucho, prácticamente solo sus leyendas, no hay ninguna evidencia física realmente de este faraón primero, pero sabemos que pasó a la historia su leyenda, también sufrió riesgo de morir, peligro de que le quitaran su reino, tuvo que sobresalir a distintos problemas, Menes, y se asocia con posiblemente el primer faraón, la primer gobernante que une el Alto y Bajo Egipto, probablemente Narmer, ya que la paleta de Narmer sí muestra lo que se conoce como la primera evidencia de un faraón. Sin embargo, hay nuevas evidencias que posiblemente próximamente cambien la historia y lleven todavía un poco más atrás la historia del Alto y Bajo Egipto ya como algo unido. Sin embargo, Menes sigue siendo esta historia mítica, el primer faraón nacido de una virgen. 3000 años después tenemos a Jesús, poco más de 1000 años antes tenemos a Moisés con este río, y en la vida de Quetzalcóatl pues tenemos un elemento muy interesante, ya que a diferencia de la vida de Jesús, que pues realmente su niñez no, más allá de algún otro dato que pues no es fácil corroborar, no tenemos mucha información. En la vida de Quetzalcóatl es un poco distinto. Quetzalcóatl, de niño, sabíamos que era un gran cazador y que le gustaba salir por el bosque desde muy niño para traer comida a sus abuelos, y en una caminata por el bosque se metió por una parte del bosque quizá que nunca había entrado y fue recogiendo y encontrando pequeñas puntas de pedernal, pequeñas lajas de pedernal que fue encontrando en el camino, puntitas de pedernal, las fue recogiendo. Y él caminaba por el bosque. De pronto se le presentó un gran dragón y una serpiente emplumada gigante, la cual lo tragó. Esta historia del Cipacli o dragón que traga Quetzalcóatl nos recuerda
pues a la ballena de Jonás, que traga a Jonás, el cual pasa 3 días dentro de la ballena hasta que acepta pues este entendimiento de lo divino. En ese momento pues ya la ballena le permite o logra salir de la ballena. Algo no similar, pero en el caso de Quetzalcóatl, el simbolismo asociado a este Quetzalcóatl que trae a Quetzalcóatl, a Seacatl, al niño, al pequeño niño, implica el contacto y la integración con las prácticas de la toltequidad, ¿no? O sea, al ser tragado por este dragón, es decir, que estás incorporando estas prácticas toltecas en tu vida, este conocimiento, y la forma en que Quetzalcóatl, Seacatl, Topiltzin logra Naxitl, logra salir por este dragón, es usando precisamente estas pequeñas lajas, corta el estómago del animal o de este ser y logra salir, escapar del dragón y sobrevivir la experiencia. Lo cual es una cosa muy interesante. Sin embargo, la historia no termina ahí, de su pequeña infancia aventurosa. Ok, pues seguimos con la vida de Quetzalcóatl, Seacatl, Topiltzin, pues personaje importantísimo en la historia de México que no se conoce tanto y que pues su historia es una historia mítica, plagada de leyendas y símbolos, enseñanza, conocimientos, retos, que nos cuenta que en una etapa, siendo niño, él era un gran cazador y estaba llegando a su casa y se enteró que sus tíos se habían enterado de que seguía vivo y que lo invitaban a recibirlo en el reino de Tula y que lo iban a recibir como se merecía, ¿no? Como hijo del reino. Sin embargo, él pues sabía que sus tíos realmente no eran buenas personas y que posiblemente o seguramente lo iban a matar. Así que Quetzalcóatl no rehuye a su destino y va a la cita. Sin embargo, en lugar de llegar como se esperaría, como por la puerta principal, por decirlo de alguna manera, en el templo principal los tíos lo esperaban en la parte de hasta arriba y él, como podemos ver en la pirámide de Cholula, en Tula, pirámide de más de 1000 años, probablemente la más grande del mundo, o de las más grandes del mundo. Y esta pirámide cuenta con una excavación que desde la parte de abajo cuenta con un hoyo que sube por toda la pirámide hasta la parte de arriba. Este viento, este Yowi, canal de viento, pues nos recuerda al Xumecatl, el espina, el canal que por la espina, este canal que se conoce en sánscrito como Sushuma, el Kundalini, pues aludiendo a este canal, pues sube hasta la cabeza, ¿no? En esta pirámide que significa el cuerpo humano. Y nosotros sabemos que Quetzalcóatl produjo este canal, llegando hasta la parte de arriba de la cabeza, o la pirámide, la cabeza de la pirámide, donde lo esperaban los tíos, pero por la parte enfrente. Quetzalcóatl sube
los tíos se sorprenden y él dispara una flecha y corta la cabeza de otro de los tíos, sorprendiendo a todo el pueblo. Y pues tomando en cuenta que los tíos eran tiranos, que el pueblo no estaba contento con ellos, pues realmente recibieron con cierta alegría la noticia, ¿no? La situación, ¿no? Quetzalcóatl pues procede a ser entrenado y estudiar en las mejores universidades. En aquel entonces, aún en el posclásico temprano, Xochicalco era un gran centro de conocimiento. Se sabe que ahí estudió Quetzalcóatl y se preparó como un gran guerrero, como rey que se esperaba que fuera, pues debía ser un guerrero y poder volver a conquistar, digamos, los dominios de su padre o engrandecerlos, ¿no? Lo cual cumplió cabalmente, fue un gran guerrero y es entronado como rey, y de acuerdo a todas las enseñanzas que él había estudiado, el camino de Quetzalcóatl como asceta, o sea, era humilde, era casto, era puro, era el primero en levantarse a barrer, un rey justo, un rey sabio. Quetzalcóatl, pues sí es un gran ejemplo de florecimiento de la cultura, de sabiduría, de justicia social. Se sabe que Quetzalcóatl no permitía los sacrificios humanos. Quetzalcóatl procuraba a su pueblo y vivió una época de apogeo. Sin embargo, habría de ocurrir un momento trágico, por lo menos cuando ocurrió, para la historia de Quetzalcóatl, el cual comentaremos un poco más adelante. Continuamos esta noche con la vida de Quetzalcóatl, la vida de Xiacatl-Topiltzin. Hay muchas leyendas, hay muchas formas de contarla. Probablemente, si le buscamos, podemos encontrar muchas formas de contar la historia, o más resumida, o más larga, o contradictoria incluso con muchas de las formas que estamos comentando. Pero pues realmente Quetzalcóatl tiene un momento muy especial en su vida que ha sido contado de distintas formas, pero básicamente es un rey impecable que tiene un encuentro con Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, su némesis, que lo va a confrontar con el espejo, que le va a mostrar su verdadero ser, y que lo va a dotar de una medicina que va a transgredir sus normas, sus dogmas con los que trabajaba, y le va a cambiar el panorama. Esta pócima que le ofrece Tezcatlipoca es una pócima con hongos, probablemente algún psicotrópico muy poderoso, el cual trastorna a Quetzalcóatl, a Xiacatl-Topiltzin, cuando es rey, y va a entrar a un proceso personal donde en algún momento dado él, que pues es casto y puro, transgrede su propio
camino a Z de alguna manera, y Tezcatlipoca lo invita de alguna manera entrar a este proceso, y tiene sexo con su hermana, ¿no? Con Xochiquetzal, si no mal recuerdo, y tiene, o no estoy seguro si es el nombre de la hermana, pero tiene onda con su hermana, y pues a ver si una toma poderosa, porque si mal no recuerdo, duró varios días, y de alguna manera le entró a reflexionar con lo vano de su existencia y confrontar su propia muerte, ¿no? Este proceso llevó a Quetzalcóatl a dejar su reinado. Cuando partía, dejando todo atrás, sus grandes aposentos, con sus grandes vestimentas de rey, no recuerdo si fue el mismo Tezcatlipoca o quién se le apareció y le dijo que no, que así no se podía la onda, no se fue la muerte, no recuerdo, pero alguien se le aparece y le dice que, pues, que con esa vestimenta y eso, pues no era la onda. Entonces pues deja sus cosas, entra a un proceso a Z, vaga, aprendiendo probablemente con distintos maestros o distintas experiencias, desde ya como un humano sin ningún rango, y entra en un proceso donde pues desemboca su camino en la zona maya. Se sabe que partió ahí y se transformó y se convirtió en un gran maestro, y pues siempre estuvo probablemente viajando por zona maya, llegó a Veracruz, y pues de alguna manera ya como que se cristalizó su vida, o sea, y realmente alcanzó la iluminación, o lo que llamamos iluminación, pero en un sentido bastante profundo, y pues realmente no, o sea, no, Quetzalcóatl como gran avatar, por lo que se sabe más o menos, realmente se le reconoció como gran avatar pues al final de su vida, sus seguidores, ¿no? O sus aprendices o adeptos, y realmente no es que tanto fue reconocido como el gran Quetzalcóatl en vida, ¿no? O bueno, por lo menos yo sí no lo entiendo. Y pues Quetzalcóatl sí fue un gran maestro, que obviamente dejó suficiente información como para que fuera considerado el avatar. Realmente sabe exactamente qué aspecto de su vida fue exactamente así, histórico, qué parte es más simbólico, qué parte no. Entonces, como la vida de Jesús, que también entra parte dentro del mito, parte dentro de qué fue, y si se contó quién y cómo, cuántos años después, y qué es lo que estamos viendo históricamente, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la enseñanza hacia nosotros? Que es lo más importante. O sea, yo cómo aplico eso en mi vida, de alguna manera. O sea, porque si no, pues no hace mucho sentido estarnos tomando estas historias nomás para distraernos. Pues está padre, pero pues está chido también si nos gusta, y pues ahí evocamos algo que nos pueda pues inspirar a no rendirnos a la vejez, no rendirnos a cuestionarnos, a pensar que lo que nos enseñaron a los 13, 16 años es lo que ya tenemos que saber y punto. Sí puede aprender uno cosas con la vida, las terminas aprendiendo generalmente a la mala, y pues luego ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, pues nunca es demasiado tarde, pero pues sí vale la pena pues enfocarnos un poco a lo que es más importante, porque la gente, como nadie es espiritual ni nada, ni se sabe ya lo que es espiritual, pues la gente con un poquito de espiritualidad se siente súper espiritual,
y la espiritualidad no es que sea así tan esto así mágico, tipo Harry Potter que nos imaginamos, que no va por ahí, probablemente es más loca, pero, de hecho es mucho más loca, pero en realidad sí, pues es una cosa a la que se tiene que dedicar tiempo, o sea, llama a la espiritualidad, llama a la filosofía, llama a conocer la vida, a tener experiencia propia, a poder opinar de las cosas, sentir, digo, pero bueno, opinar para ti no es tener que decir nada ni escribir nada, ¿no? Simplemente lo que sea, ¿no? Pero sí es importante entender que para poder realmente entrarle al tema de la espiritualidad o de esos temas como más abstractos, pues sí hay que entrarle, o sea, tiempo, o sea, comparar con varias gentes, ver que la mayoría de la gente está bien loca, luego pues, decir, bueno, pues sí, todos estamos un poco locos, pero bueno, vamos a ver qué nos funciona a nosotros, qué nos gusta, donde no hay unos juegos de poder tan evidentes, donde podemos trabajar con gente más libre, donde no te va a estar exigiendo algún tipo de esclavitud escondida, porque eso es muy común. Digo, eventualmente cuando uno tiene relaciones con gente, pues sí hay intercambio y pasan cosas, y pues por estar con él te va a pasar lo que le pasa a esa persona, y igual quien está contigo le van a pasar cosas que a ti te pasan, ¿no? Pero, pues sí vale la pena, si nos interesa por alguna causa la espiritualidad, pues sí entrarle un buen rato, ¿no? Dedicarle un rato, conocer, acercarnos, hacer ejercicio físico, meditar, pues escuchar varios videos interesantes que hay en la red, y ir a cursos o salir al bosque a caminar, o cocinar rico, o no sé, algo, tantas cosas, ¿no? Tocar un instrumento, cantar, no cantar, quedarte callado, observar, no sé, tantas cosas. Así que, pues en la vida de Quetzalcóatl, regresando al tema, tenemos un momento pues, sí, importante donde otro día tocaremos más a detalle su vida y cada etapa, pero pues su gran final, por decirlo de alguna manera, o su gran inicio, fue cuando completa este proceso, si lo ligamos al calendario como generalmente lo haría Managua, que es o maya o cualquiera prehispánico, sería a los 52 años, cumpliendo este periodo donde accede a la muerte de manera como voluntaria, por decirlo de alguna manera, y logra pues caminar en un momento seguramente muy emotivo, que ha habido varios testigos, y se quita su capa, la tira al río de Coatzacoalcos, en Minatitlán, por ahí, cerca de una ciudad que tiene forma pues que tiene forma como de serpiente jaguar, una ciudad que hay evidencias que hablan de que tuvo 3.500 años de existencia. Hoy en día pues casi nadie sabe de su existencia, y a Lina no le importa mucho, ni a mucha gente, ni a nadie. Y pues es una ciudad importante donde cerca de ahí caminó, se piensa, por lo menos esa es la información que tenemos, que Quetzalcóatl caminó ahí a ese lago, tiró pues su capa y se convirtió en serpientes. Él se estudió sobre ellas y se fue en dirección al este, y se transformó subió al cielo, se convirtió en una esfera de fuego y se convirtió en Tlahuizcalpantecutli, Venus, la estrella del alba, este símbolo que
que vemos en todo el mundo, ¿no? Una parte importante de la palabra Cristo es estrella, Señor de la estrella, y esa estrella es Venus. Entonces, pues es importante para los cristianos. Zoroastro, este astro también es Venus. Y pues en fin, ¿no? O sea, en todas las culturas Venus fue importante y debería serlo para la nuestra, no por un aspecto fanático, sino por un aspecto de la relación que tiene Venus contra la Tierra, que pues está cerca y tiene un gran parecido en tamaño, y pues una relación de un ciclo que son 5 años de Venus equivalen a 8 años de la Tierra, sinódicos vistos desde la Tierra, exactamente 13 y 8 años a nivel sideral, pero para los antiguos el número era 5-8, por eso el pentagrama nos habla pues de Venus, ¿no? De su ciclo, su relación y su relación con Quetzalcóatl, símbolo del renacimiento, símbolo de saber qué hacer una vez que llegue el momento de que tengamos que morir y tener un poco de idea, haber estudiado un poco el tema, practicado algo que nos acerque un poco más a nuestra parte más incorpórea, por decirlo de alguna manera, o nos deje menos asustados de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de más allá de lo que somos a nivel de pues, un perfil de algo, o un coche, o una casa, o un matrimonio. Digo, sí, todo es chido y todo hay que disfrutarlo y la prosperidad adelante, pero, o lo que sea, la no prosperidad también está chida, pero digo, también está más chida la prosperidad, depende, ¿no? Porque uno necesita cosas de repente y a veces necesitas otras, y no hay que pelearse con las cosas. Así que pues sí vale la pena dedicarle tiempo a profundizar en la vida de Quetzalcóatl. Chimalpopoc es una buena fuente y pues realmente vamos a hacer un video especialmente donde vamos a compartir fuentes donde puedan consultar no solo la vida de Quetzalcóatl, sino muchas leyendas, historias, y invitaremos a algunas personas que tienen propuestas de difusión que nos van pues, a dar muchas horas de entretenimiento, información y sabiduría espontánea y de muchos tipos. Y pues esperemos les estén gustando estos videos. Si tienen algún comentario, ya saben, nuestro mail es mundoantiguo@live.com.mx Mundo Antiguo. Ok, sean felices, que disfruten la vida.